Buenos días, presidenta, señorías. Hoy intervengo con dolor y rabia y permítame, una vez más, como cada vez que hablo de infancia en este hemiciclo, empezar recordando que en estos mismos momentos, y el tema no queda tan lejos del debate, siguen muriendo miles de niños y niños en Gaza ante el silencio, la complicidad y la falta de condena de una parte importante de esta Cámara. Nuestra solidaridad y firmeza con el pueblo y la infancia palestina. Bien, hoy presentamos una reforma para la Ley de Extranjería que pretende abordar un reto presente y del futuro en cuanto a los flujos migratorios. Una reforma que viene a reforzar los derechos de los niños y de las niñas, que se ven obligados a abandonar su país en busca de un futuro mejor. Un cambio en la norma que aborda la necesidad de una solidaridad entre territorios del Estado, para evitar situaciones como las que se están viviendo estos últimos días, semanas y meses en Canarias, que a pesar de las dificultades y las adversidades están afrontando la situación con solidaridad y valentía. Una solidaridad que desde nuestro grupo plurinacional vemos clave en cualquier debate social, económico y, por supuesto, en la defensa de los derechos humanos. Miren, estamos en un mundo global donde los territorios somos interdependientes. Aunque a algunos les cueste aceptarlo, necesitamos apoyarnos mutuamente. Y desde una perspectiva federal comprendemos que lo que sucede en Canarias afecta a Castilla y lo que vive una persona en Melilla afecta a quienes lo hacen en Cataluña. Por eso, desde la solidaridad, trabajamos por el común en un contexto de migración y de crisis que es global y que afecta a todas las partes del mundo. Es más, no solo estamos debatiendo apoyarnos entre territorios dentro del Estado español, debatimos también un modelo europeo que debe ser la base de entendimiento y la colaboración efectiva y horizontal entre naciones y Estados. Miren, esta reforma de la ley la hacemos con la voluntad de apoyar al Gobierno en esta labor tan importante, de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho a la infancia y, sobre todo, conseguir que el modelo de acogida de niños y niñas sea más estable. Y para que la situación de crisis que se está viviendo en Canarias no se vuelva a repetir en ningún lugar del país. Con la valentía que está demostrando la ministra Sira Rego, que está siendo la voz de miles de personas que no se conforman con mirar hacia otro lado ante las catástrofes e injusticias, y proponiendo soluciones efectivas e implicación de todas las partes y actores institucionales. Y la realidad de que el Gobierno tiene el compromiso de apostar porque ningún niño o niña, sea del origen que sea, quede desamparado. Y por eso esta Cámara tiene que estar a la altura y generar consenso en materia de derechos de la infancia. Porque miren, hace unos días la ministra, junto también al ministro de Política Territorial y el Gobierno de Canarias, invitaron a los demás presidentes autonómicos a visitar la situación de colapso que se vive en los centros de acogida de Canarias. ¿Saben ustedes qué sucedió? Señorías, ningún presidente del Partido Popular que gobernaban hasta hace unas semanas con Vox acudió a ver la realidad. Porque cuando se ve la realidad, tal vez se acabe el tacticismo. Hay que ser muy insolidario para cerrar los ojos y no querer mirar. Como dijo ayer el padre Ángel, señorías del Partido Popular, pisen la calle y sientan el sufrimiento de los que no tienen nada y entonces quizás podrán entender el problema. Miren, señorías, hoy algunos grupos parlamentarios han decidido obstaculizar este debate. Hoy el Partido Popular y Junts se han unido con la ultraderecha para impedir que esta Cámara pueda decidir y trabajar sobre una cuestión tan importante como es la gestión solidaria y humanitaria de niños y niñas que abandonan sus países en busca de una vida mejor. Desde nuestro grupo parlamentario le pedimos a esos grupos que vuelvan a reconsiderar su postura. Todavía hay tiempo, todavía ustedes pueden dejar que esta iniciativa pueda ser tramitada. Apelamos a la humanidad, apelamos al sentimiento más básico en nosotras y nosotros, que es la empatía y la altura de miras para que podamos tratar una cuestión tan importante de este país. Es una pena que el Partido Popular se haya centrado más en la gesticulación comunicativa. Lo vimos hace una semana cuando decían que el Gobierno tenía que sacar fragatas y el Ejército para frenar la inmigración y a la vez denunciaba una falta de política migratoria. Señorías del Partido Popular, señor Tellado, ¿cuál es
la política migratoria del Partido Popular, explíquenla, porque ni siquiera ustedes se atreven a poder llevar adelante el debate en sede parlamentaria. Seguramente porque, como en todo, el Partido Popular no tiene propuesta salvo atacar al Gobierno. Señorías de Vox, menudo espectáculo han dado en las últimas semanas, rompiendo gobiernos autonómicos por la acogida en algunos casos y territorios de menos de 20 niños indefensos, incendiando las redes con bulo y apelando a las emociones más terribles de los seres humanos por rentabilidad política. Quería preguntarles, sinceramente, ¿ustedes se sienten cristianos? Y cuando digo cristianos no me refiero a llevar una cruz de oro o ir 2 veces al año a rezar la misa en el Valle de Cuelgamuros. Cuando digo cristianos lo digo en el sentido estricto de ser seguidores del mensaje y la figura de Jesús. Porque miren, a pesar de haber tenido una educación laica, que agradezco, tengo respeto y admiración por los valores de tradición cristiana. Y de verdad que siempre me he preguntado cómo han llegado a conciliar sus políticas y su discurso con mensajes muy claros como este que pone en la propia Biblia. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso es el cristianismo y ustedes lo que son es hipócritas. Porque miren, los niños y niñas que vienen no lo hacen por voluntad, no dejan a sus familias, su tierra, porque les apetezca, señorías. Las personas que llegan huyen de situaciones terribles que ningún niño debería vivir. En el continente africano se vive el colonialismo, el imperialismo, el terrorismo climático, con la complicidad muchas veces de ciertos países del norte que cierran los ojos porque no quieren dejar de controlar importantes recursos que albergan. Y hablamos de un continente rico que debería tener soberanía y desarrollo justo, donde muchos de sus países han mostrado ejemplo, a pesar de las adversidades, como Sudáfrica, con la denuncia ante el genocidio palestino. Pero ante estas situaciones de inestabilidad política, dictaduras, tierras saqueadas, después de años de intervenciones humanitarias que han fracasado, se vive la desertificación de territorios y la pérdida de ganado, de tierras cultivables y de oportunidades. Porque imagínense, señorías, a su hijo o al mío, teniendo que caminar durante semanas por un desierto, en algunos casos siendo agredidos, torturados. ¿Ustedes creen que esto no es terrible? ¿Ustedes creen que no se debe mostrar empatía? Por supuesto que debemos tener una posición global de humanidad hacia el sur. Debemos de ser inflexibles en nuestras políticas de cooperación y diplomacia para que el continente africano que tanta sangre ha derramado durante su historia deje de sufrir y sea una tierra próspera. Y miren, este debate no va de quién aguanta más menores, no va de delincuencia, no va de identidad, va de derechos de la infancia. ¿Saben lo que es, señorías? Los derechos de la infancia son el conjunto de garantías y libertades fundamentales aprobados en la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea de Naciones Unidas en 1989, que reconoce internacionalmente y protege a todos los niños y niñas. Los derechos de la infancia son 4: el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho a la protección y el derecho a la participación. Y podría seguir con otros que están en reconocimiento como la educación, la no discriminación o el derecho a la salud. Cuestiones que nuestro grupo parlamentario no nos entra en la cabeza que ustedes no puedan hoy apoyar en esta Cámara. Miren, ustedes criminalizan bajo una política electoralista, utilizando el término peyorativo menas, caricaturizando a miles de niños y niñas. Les atacan por su propio beneficio electoral, cuando son niños que quieren simplemente una vida digna. ¿Ustedes creen que un menor acompañado no quiere un futuro digno, no quiere un futuro estable? La diversidad, a pesar de ustedes, enriquece. Y mientras hablan falsamente de delincuencia, como pueden observar en esta gráfica muestra claramente los delitos cometidos por menores migrantes que se han reducido en los últimos 10 años. Por lo tanto, es mentira todo el discurso de la extrema derecha. Mientras ustedes mienten, nosotras sabemos que la diversidad aporta y mejora nuestra democracia. Y no solo hablamos de hijos de migrantes o niños haciendo grandes hitos, como Lamine Yamal, como Nico Williams, como Mourad de la Fuente, como
Paloma Chés. Hablamos de miles de trabajadores y trabajadoras que levantan este país. Hablamos de agricultores y agricultoras que trabajan muchas veces en condiciones precarias. Hablamos de quienes cuidan a las abuelas y los abuelos, de camareros, de las camareras, de los cuidadores y cuidadoras con la reforma laboral y que nosotras y nosotros venimos a dar derechos. Hablamos que durante la pandemia el Gobierno se vio obligado a tramitar un decreto que permitía una regularización porque nadie quería trabajar en el sector primario. Y gracias a la inmigración, gracias a las personas migrantes, respondieron y trabajaron cuando mucha gente no lo quería hacer. Son ejemplo de valentía y dignidad. No hablen de delincuencia, hablen de racismo y clasismo que ustedes tienen metidos en la cabeza. Y ahora me gustaría referirme a los compañeros y compañeras socios del Gobierno del Partido Socialista. Miren, en esta batalla, en esta lucha vamos de la mano como tantas otras veces en este Pleno lo hemos hecho. Y lo hacemos con actitud constructiva y responsabilidad de Gobierno. Pero como dice el periodista y amigo Miquel Ramos, el antirracismo no se mide por los aplausos a Williams o Lamín, sino por la posición ante los CIES, la valla de Melilla, las redadas racistas y la política migratoria. El racismo no es una desviación moral. Ser antirracista no es solo reformar el 35 de la Ley de Extranjería para albergar a menores y no abandonarlos a su suerte. También es legislar en base a entender que el color de la piel no nos diferencia, sino que nos enriquece. Es apoyar la tramitación de la ILP regularización ya para otorgar derechos a las más de 500.000 personas, sobre todo mujeres y niñas, que son ciudadanas de nuestro país, gracias a las más de 70.000 firmas. Porque la diversidad, salvo en personas racistas, salvo en personas cerradas de mente, es una cualidad del ser humano que fortalece. No me gustaría, pero lo recuerdo, recordar en época de guerra los miles de niños y niñas que tuvieron que huir, que ser acogidos en diferentes países con solidaridad. Nuestro país también ha sido un país de emigración. Nuestro país ha sido un país que ha necesitado de la solidaridad y nosotras no lo vamos a olvidar. Voy acabando, Presidenta. Miren, los centros de menores necesitan de apoyo, de recursos, para convertirse en centros de integración y centros de oportunidades desinstitucionalizados para que esos niños y niñas sientan que en un futuro pueden ser parte de la sociedad. Necesitamos más financiación, en eso estamos de acuerdo, y que esos profesionales, magníficos profesionales que trabajan en cada centro, educadores, trabajadoras sociales, psicólogos, tengan la capacidad de poder hacer su trabajo de la mejor forma posible. Y desde aquí el máximo reconocimiento a esos profesionales por parte de nuestro grupo. Por eso, necesitamos planes integrales y el Ministerio y los ministerios se han propuesto hacerlo junto a las comunidades autónomas. Y sí, más recursos, señorías de Junts. En eso estamos de acuerdo y el Gobierno también. No utilicen esa excusa para votar en contra. No sean igual que ellos y por miedo a la extrema derecha catalana se conviertan en ella. No avergüencen al digno pueblo catalán, ejemplo de solidaridad y avances sociales. Y acabo ya. Señorías, levanten la cabeza y miren a este país. Díganle que son solidarios con aquellos que menos tienen. Díganles a los canarios que no les abandonamos a su suerte. Combatamos juntos el origen del problema y aportemos soluciones. Ahí debe estar y estará el Gobierno de España y ahí el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar estará a la altura. No pongan delante sus intereses electorales a los derechos humanos y los derechos de la infancia. No jueguen con el fuego del odio o les quemará. Estén a la altura de esta toma en consideración y no la bloqueen o la historia no les absolverá. El futuro será diverso y justo y en esa noble tarea estaremos nosotras y nosotros en la calle y las instituciones. Muchas gracias.